Continuando con el tema número 5, aspectos generales de los sistemas de administración y control, vamos a ver ahora la segunda parte, que son sistemas para programar y organizar las actividades. Soy el licenciado Gonzalo Sosa Soruco. Aquí tenemos los sistemas que regula la ley 1178, como son los sistemas para programar y organizar, para ejecutar las operaciones y para controlar. Los sistemas para programar y organizar las actividades, ¿cuáles serían? Tenemos el sistema de programación de operaciones, el sistema de organización administrativa y el sistema de presupuesto. Para ejecutar las operaciones, tenemos el sistema de administración de personal, sistema de administración de bienes y servicios, sistema de tesorería y crédito público y el sistema de contabilidad gubernamental integrada. Y para controlar tenemos el sistema de control gubernamental. Ahora bien, para los primeros 7 sistemas, tenemos justamente que son, su órgano rector viene a ser el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y para el último, que es el para controlar, es la Contraloría General del Estado. Pasamos a ver el primer sistema, el sistema de programación de operaciones. Antes de comenzar a desarrollar qué es el sistema de programación de operaciones, vamos a decir que tomar en cuenta que ha sido abrogado 2 resoluciones supremas. La primera, la de 216784 del 16 de agosto de 1996. Esa era la primera norma básica que había del sistema de programación de operaciones. Después, la resolución suprema 225557 del 1 de abril de 2005 también fue abrogada y actualmente se encuentra vigente la norma básica del sistema de programación de operaciones aprobada por el Decreto Supremo 3246 del 5 de julio del 2017. Eso es muy importante tomar en cuenta porque a veces nos damos cuenta que a veces hasta las entidades, en entidades públicas, a veces hasta las mismas universidades están estudiando normas que ya están desactualizadas y justamente eso hay que tener cuidado en el tema de justamente promoción de operaciones. En este caso, el decreto supremo, el 3246, está concordante con lo que establece cuando se promulgó la ley 777 del sistema de planificación integral del Estado del SPIE. ¿Cierto? Aquí es justamente toma en cuenta lo que cuando habla del sistema de programación de operaciones también está en función a lo que dice el SPIE, el sistema de planificación integral del Estado. Muy bien. Con esas aclaraciones, comenzamos. ¿Qué es el sistema de programación de operaciones? El sistema de programación de operaciones es un conjunto de principios, disposiciones y procesos e instrumentos técnicos que en el marco de planes de desarrollo, del Plan General de Desarrollo Económico y Social, el Plan de Desarrollo, el Plan de Desarrollo Integral, el Plan Territorial de Desarrollo Integral y el Plan Estratégico Integral establece el POA de las entidades públicas. Ahora bien, es importante resaltar que el parágrafo 2 de la disposición adicional segunda de la ley 777, el sistema de planificación integral del Estado, modifica el artículo 6 de la ley 1178, quedando de la siguiente manera. El sistema de programación de operaciones traducirá los planes estratégicos de cada entidad concordantes con los planes generados por el sistema de planificación integral del Estado, en tareas específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear y en medios y recursos a utilizar. Todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las de inversión. La articulación del plan operativo anual con el plan estratégico institucional, dice, el POA se materializa en acciones de corto plazo. Las actividades estratégicas de las entidades del sector público establecidas en su plan estratégico institucional, concordante con los planes sectoriales o territoriales. Aquí hay algo muy importante, que por ejemplo más antes las entidades hacían su plan estratégico solamente por cumplir, más que ahora es una obligatoriedad que tienen porque el plan estratégico tiene que estar concordante con su PTDI. Ya si no tienen eso, las entidades sectoriales o territoriales no pueden, no le aprueban su presupuesto. Eso es muy importante tomar en cuenta. O sea, cuando hablamos de eso, tienen que hacer su plan estratégico, que ustedes saben que son 5 años. Y los POA
Por ejemplo, a ver, vamos a poner un ejemplo. El POA yo tomo en cuenta, por ejemplo, aquí, si comenzaríamos en 2019, 2019, 20, 21, 22, 23 son los 5 años, ¿no es cierto? Y si para los 5 años tenemos, por ejemplo, en el plan estratégico institucional tenemos programados 5.000 bolivianos, el POA de cada año vamos a poner que el POA 1 tiene que tener 1.000, el segundo POA 1.000, 3.000, 4.000 y 5.000. Y entonces, el POA tiene que ser concordante con el plan estratégico. Si el plan estratégico dice que tiene 5.000 bolivianos, pues el POA, la sumatoria de los 5 POA también tiene que ser 5.000. No tiene que, no tiene que ser diferente. Por eso dice, tiene que ser concordante los planes sectoriales o territoriales. ¿Ya? Niveles de organización. El sistema de aprobación de operaciones tiene como nivel normativo al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El nivel de articulación es el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el nivel operativo son las entidades del sector público. Atribuciones básicas del órgano rector. ¿Cuáles son las atribuciones básicas del órgano rector? Primero, elaborar, actualizar y difundir las normas básicas del sistema de aprobación de operaciones, así como las directrices, instructivos y otros instrumentos. B. Establecer los plazos y condiciones para elaborar los reglamentos específicos del sistema de aprobación de operaciones, así como las normas secundarias y especializadas. C. Elaborar, actualizar y difundir el modelo referencial del reglamento específico a ser utilizado como base en las entidades del sector público. Y D. Compatibilizar en el marco de las normas básicas del sistema de aprobación de operaciones y normativa vigente el reglamento específico elaborado por cada entidad del sector público o grupo de entidades que realicen actividad similar. E. Brindar asistencia técnica, así como definir y aclarar cuando correspondan los alcances de las normas básicas del sistema de aprobación de operaciones. Ahora bien, dice, elaborar, actualizar y difundir la norma básica, ¿a quién corresponde? En este caso, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Establecer los plazos y las condiciones es al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Elaborar y actualizar y difundir los modelos referenciales al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Compatibilizar son justamente al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. ¿A través de dónde? A través de su unidad de normas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Y brindar la asistencia técnica para a todas las entidades públicas cuando tengan que algún tema, alguna duda que tengan alguno y sobre algo que quieran alguna aclaración o quieren ver los alcances de lo que tiene las normas básicas del sistema de programación de operaciones. Subsistemas del sistema de programación de operaciones. El sistema de programación de operaciones tiene dos subsistemas. El primero es el de formulación del POA y el segundo es del subsistema de seguimiento y evaluación a la ejecución del POA. El primero, el subsistema de formulación y evaluación del POA tiene acciones de corto plazo, formulación y contenido del POA, programación de operaciones de corto plazo, determinación de operaciones, determinación de requerimientos y articulación del POA con el presupuesto anual. Y el subsistema de seguimiento con la evaluación de la ejecución del POA tiene seguimiento a la ejecución del POA, evaluación periódica de la ejecución del POA y modificación del POA. Ahora vamos a desarrollar cada uno de los componentes que tiene el subsistema de formación del POA. Primero, las acciones a corto plazo. A las acciones a corto plazo tenemos aquí programada para una gestión fiscal, articulada con las acciones establecidas en el Plan Estratégico Institucional. Las acciones de corto plazo también tenemos resultados esperados, acciones a corto plazo, medibles, ¿a través de qué? Con indicadores que van a estar en el POA, que contribuyen a lo establecido en el Plan Estratégico Institucional, para medir lo que hemos planificado realmente se está cumpliendo, se ha alcanzado, para ver qué grado de eficacia, qué grado de eficiencia, qué grado de economía, qué grado de efectividad se ha alcanzado. Formulación y contenido del POA. La formulación del POA debe sujetarse a su plan estratégico institucional y expresarse en acciones de corto plazo. Lo que le decía al comenzar el tema. Tiene que estar en función el POA, en función al plan estratégico institucional. O sea, no puede ser salir así jalado de los cabellos. O sea, tiene que ser en base a algo. Entonces, el POA está en base al plan estratégico institucional. ¿Ya? La determinación de las operaciones, primero dice,
ordenar lógica y secuencialmente que la programación de las acciones de corto plazo, toda la programación de acciones de corto plazo que va a llevar la entidad una por una. Segundo, determinar las operaciones, cuáles son las de funcionamiento y cuáles son las de inversión. La de funcionamiento, por ejemplo, qué vamos a gastar en agua, luz, teléfono, salario, inversión, en qué cosas vamos a invertir, en qué proyectos, otras cosas. Eso, funcionamiento, inversión. Tres, la determinación de los recursos humanos, la determinación de bienes y servicios y recursos financieros que vamos a requerir para poder ejecutar nuestras actividades. Programación de acciones a corto plazo. Después tengo que estimar los tiempos para cada acción. ¿Cuál va a ser el inicio y cuál va a ser el fin? Entonces te voy a decir, esto vamos a comenzar, por ejemplo, en enero y vamos a tener el mes de marzo. Esto vamos a comenzar el mes de febrero y vamos a tener el mes de abril. Esto va a ser, por ejemplo, el mes de enero y vamos a tener el mes de diciembre. Eso, tenemos que estimar los tiempos para cada acción que es de lo que vamos a plasmar en nuestro plan, en nuestra programación de acción a corto plazo. Además, identificar las unidades responsables de la ejecución de los POA. O sea, vamos a ver quiénes son los responsables, qué unidades son responsables. Por ejemplo, el Departamento de Administración y Finanzas será pues el responsable de la parte de llevar toda la parte de lo que son las finanzas. El Departamento de Producción, el tema que va a ser toda la parte de los procesos. Vamos a ver qué vamos a programar para la parte de lo que es comercialización, lo que es la parte de control de calidad, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos que tener claramente establecida cuáles son las unidades responsables que van a hacer la ejecución de nuestro POA que tenemos. Subsistema de formulación del POA, seguimos aquí con la determinación de las operaciones. Identificar las operaciones a desarrollar permitiendo su seguimiento, cuantificación y verificabilidad. Eso es importante cuando hacemos una identificación de una operación, tenemos que ver que sea fácil de poder hacer el seguimiento, fácil de poder cuantificar y de verificar. O sea, vamos a decir, por ejemplo, vamos a producir 100 pantalones. Ya cuantificar, vamos a poder cuantificar, pues sabemos que son 100 pantalones. Vamos a poder verificar si son los pantalones en físico, que lo vamos a poder verificar. Cada operación debe contener tareas específicas que conduzcan al logro de los resultados esperados para las acciones de corto plazo. Para hacer, por ejemplo, tal cosa hay que hacer tales actividades para lograr esos resultados. Las operaciones deben clasificarse en categorías de funcionamiento e inversión. Ya le he dicho cuáles son lo que vamos a utilizar, por ejemplo, qué, este, qué cosas vamos a utilizar en funcionamiento, por ejemplo, agua, luz, teléfono, todas esas cosas, y inversión, qué cosas cuáles son las operaciones de inversión que tenemos nosotros. O sea, por ejemplo, la maquinaria, el equipo, todas esas cosas, ¿no ven? Determinación de requerimiento. Para cada acción a corto plazo hay que determinar los requerimientos de personal, los insumos, los materiales, los activos fijos, otros necesarios para lograr los resultados para las mismas y cronograma de plazos para su dotación. O sea, para cada actividad que vamos a hacer, o sea, para cada acción que vamos a hacer en el corto plazo, una vez que ya hemos determinado qué es lo que queremos hacer, por ejemplo, queremos hacer pantalones, vamos a ver cuánto de personal requerimos para poder llevar adelante esa actividad. ¿Cuáles son los insumos que necesitamos justo para comprar, para poder producir esos pantalones? Por ejemplo, tengo que comprar la tela, tengo que comprar los hilos, todas las cosas que vamos a necesitar para poder producir esos pantalones. Eso es el tema de nuestros materiales, los activos fijos, ¿qué vendría a ser? Vamos a necesitar de maquinaria, no sé, todo esto para poder hacer eso. Y otros necesarios para lograr los resultados de la misma. Y en cronograma de plazo para su dotación, ¿en qué fecha se va a entregar? En los lotes que se van entregando, que en el mes de febrero, abril, mayo, junio, julio, tiene que haber un cronograma de plazo para decir, estoy dando, exacto, vas a producir 100 pantalones, para eso yo te voy a dar en tal fecha todo lo que necesitas, para tal fecha todo lo que necesitas, ¿ya? Ustedes para poder ver si se está cumpliendo con la dotación en el momento exacto para que no sufra variaciones en los resultados que se esperan. Articulación del plan operativo anual con el presupuesto anual. El POA, el POA se articula con el presupuesto, vincula una a una las acciones de corto plazo
con los programas correspondientes de estructuras programáticas del presupuesto. Esto sí o sí tiene que estar articulado el POA con el presupuesto, porque justamente todo lo que programó el presupuesto le asigna los recursos y en las partidas correspondientes. Por eso hay una estructura programática del presupuesto. Por ejemplo, a ver, si hablamos de entidad pública, tenemos, digamos, el grupo 100, servicios personales, el grupo 10.000, digamos, servicios personales, el grupo 20.000, servicios no personales, el grupo 30.000, materiales y suministros, el 40.000 son activos reales. Y si vamos a ver las partidas, digamos, son, digamos, el 117, sueldo y salario, 121, personal eventual. Si hablamos 221, 122, son, eso así son ya las partidas, pero eso son la parte grande. Todo está bien detalladito a dónde vamos a imputar cada uno de nuestra estructura programática de nuestro gasto. Ahora bien, pasamos a ver lo que es el subsistema de seguimiento y la evaluación de la ejecución del POA. ¿Quiénes son los responsables primero? Son las entidades públicas, la máxima autoridad ejecutiva. Las entidades territoriales autónomas, determinadas de acuerdo a la normativa legal correspondiente. Cada entidad debe emitir en forma periódica la información de la ejecución del POA de acuerdo a las condiciones y periodicidad establecidas por el órgano rector. ¿Quiénes son el, ¿Quiénes son los responsables de la evaluación periódica de la ejecución del POA? Los responsables, la máxima autoridad ejecutiva, las entidades territoriales autónomas determinadas de acuerdo a la normativa legal correspondiente. La evaluación periódica se realizará cuantitativa y cualitativamente. Debe contemplar la evaluación del grado de consecución de objetivos. Al final del periodo fiscal se debe determinar el nivel de contribución de los resultados logrados en el POA y los resultados esperados en el plan estratégico institucional y su relación con los recursos ejecutados. Cuando se hace la modificación al plan operativo anual, ¿quiénes son los que tienen que autorizar? La aprobación de las modificaciones al POA es responsabilidad de la máxima instancia resolutiva facultada para el efecto. Entonces, son esas, por ejemplo, si hablamos de la gobernación, es el gobernador; si es en la alcaldía, digamos, el alcalde le manda al órgano deliberante que viene a ser el Consejo Municipal, quiénes son los que aprueban las modificaciones a los POA, por ejemplo, ¿no es cierto? Podrán modificarse durante el ejercicio fiscal por modificaciones en el plan estratégico institucional y cuando no comprometa modificaciones en el plan estratégico institucional. Antes de terminar el tema, lo que viene a ser el sistema de programación de operaciones, es importante resaltar los objetivos que tiene este sistema de programación de operaciones. No hay que olvidarse que el artículo 6 de la ley 1178 señala los siguientes objetivos: traducir los objetivos y planes estratégicos en resultados concretos y tareas a ejecutar, lograr que los objetivos y planes estratégicos de cada entidad sean concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema de Planificación Integral del Estado, el SPIE. Por último, ¿cómo se implanta el sistema de programación de operaciones? El sistema de programación de operaciones, primero tenemos que el órgano rector, ya hemos dicho que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Las normas básicas, cada entidad elaborará el reglamento específico en el marco de las normas básicas dictadas por el órgano rector, es las entidades públicas. El reglamento específico tiene responsabilidad la máxima autoridad ejecutiva de llevarlo adelante. Entonces, el órgano rector de las normas básicas, bien sea el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, y de las entidades públicas para que hagan el reglamento específico, a través de quien es su responsable, la máxima autoridad ejecutiva. Aunque hay que tomar en cuenta lo siguiente, que el hecho de no elaborar los reglamentos específicos de los sistemas de administración y control conllevan también es parte a la responsabilidad ejecutiva de las máximas autoridades ejecutivas. O sea, se podía pedir su suspensión hasta su destitución por el no cumplimiento
y por el no cumplimiento de contar con reglamentos específicos. No solamente es contar con reglamentos específicos, hay que contar con el reglamento específico debidamente elaborado, aprobado, compatibilizado y difundido. Pasamos a lo que es el sistema de organización administrativa. ¿Qué es el sistema de organización administrativa? Es un conjunto de normas, criterios y metodologías que a partir del Plan Estratégico Institucional, el POA de las entidades y el marco jurídico administrativo del sector público regulan el proceso de la estructura organizacional en procura del logro de los objetivos institucionales. El SOA, en realidad yo lo veo como una parte, es su brazo derecho que tiene la planificación, porque es el que articula todo para que se mueva lo que se ha planificado. Aquí justamente dice, ¿qué busca? Procura el logro de los objetivos institucionales. Los objetivos de SOA, ¿cuáles son? El objetivo general, optimizar la estructura organizacional. Los objetivos específicos, primero, simplificar y dinamizar su funcionamiento. Optimizar la comunicación y coordinación en la entidad. Determinar el ámbito de competencia y autoridad. Evitar la duplicidad y dispersión de funciones. ¿Y cuál es su acción principal? Evitar la duplicidad de objetivos y atribuciones de las entidades mediante la adecuación, fusión o supresión de las mismas. Las normas básicas proporcionan los elementos esenciales de la organización. Lograr que la estructura se conforme bajo criterios. ¿Cuáles son los componentes que tiene el sistema de organización administrativa? Tiene los componentes de análisis, de diseño y de implantación. En el tema del análisis tenemos el análisis retrospectivo y el análisis prospectivo. De ahí después tenemos como resultado las recomendaciones. El segundo componente que viene a ser el diseño, tenemos diseño de procesos, conformación de áreas y unidades, establecimiento de canales de comunicación y coordinación interna, establecimiento de instancias de relación interinstitucional y como resultado tenemos los manuales. Los manuales de organización y funciones, manuales de procedimiento, pueden ser administrativos u operativos, o pueden ser instrumentos o algunos otros instrumentos de gestión. Y la implantación, tenemos el plan de implantación, ejecución del plan, el seguimiento. ¿Y cuál sería el resultado? La estructura implantada. Esto es, en realidad, resume lo que viene a ser el sistema de organización administrativa. Bien, pasando primero a lo que viene a ser el análisis organizacional. Cuando hacemos el análisis organizacional, tenemos que tomar en cuenta dos aspectos: el análisis retrospectivo y el análisis prospectivo. Cuando hablamos de esa fuente de información, análisis retrospectivo, estamos hablando, por ejemplo, de ahora hacia atrás. Por ejemplo, si estamos por ejemplo, hoy día somos día 15, del día 15 para atrás. Y prospectivo, digamos, ¿qué queremos del día 15 hacia adelante? A eso estamos hablando para que se tome en cuenta usted cuáles son los análisis retrospectivos y cuál viene a ser un análisis prospectivo. Es decir, ¿cuáles son los resultados que se han alcanzado, que hemos logrado hasta esta fecha? ¿Qué cosas no se ha podido cumplir? ¿Por qué no hemos podido cumplir? Y el prospectivo, ¿de qué manera podemos mejorar y cumplir y lograr nuestros resultados? El diseño o rediseño organizacional. Aquí hablamos sobre las etapas que tiene usuario y servicio y o viene, la parte del análisis de los procesos, la parte de analizar las áreas, unidades organizacionales, la autoridad, niveles jerárquicos, alcance de autoridad, los manuales, las relaciones interinstitucionales, coordinación, canales y medios de comunicación. Por último tenemos la implantación del diseño organizacional. Aquí tenemos los manuales que hemos diseñado o hemos rediseñado. Puede ser el manual de organización y funciones, o el manual de procesos administrativos y operativos, o puede ser algunos otros instrumentos de gestión. Se hace el plan de implantación. Después que ese plan de implantación tiene que tener, o sea, quiénes son los responsables, en qué tiempo se lo va a realizar, tiene que decir los recursos humanos que se van a utilizar, recursos financieros para poder llevar adelante toda esa implantación de la nueva normativa. Y concluyendo todo eso, tenemos como resultado la estructura implantada.
Aquí una guía para elaboración del reglamento específico. Por ejemplo, en el análisis organizacional, ¿qué criterios para el análisis retrospectivo y qué criterios para el análisis prospectivo? ¿Cómo? Documento de recomendación. ¿Cuándo? Periodo de tiempo, inicio, fin, su integración con el POA. ¿Qué unidad? La unidad organizacional. El diseño organizacional. Criterios para el diseño o rediseño. Desconcentración. Servicio al usuario. Coordinación interna. Alcance y control. ¿Cómo? Disposición legal para aprobación de los manuales. ¿Cuándo? Periodo de tiempo. Inicio, fin. ¿Qué unidad? La unidad organizacional. Implantación. Criterios para la implantación. Antes de hacer eso, tengo que decir cómo la aprobación del plan de implantación por parte de quién, de la máxima autoridad ejecutiva. ¿Cuándo? Periodo de tiempo, el inicio y el fin. ¿Quién va a hacer qué unidad? La unidad organizacional. ¿Cómo se implanta el sistema de organización administrativa? El sistema de organización administrativa tiene como órgano rector el que emitió las normas básicas del sistema de organización administrativa es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Cada entidad elaborará en el reglamento específico en el marco de las normas básicas dictadas por el órgano rector. El reglamento específico, por ejemplo, las normas básicas lo dicta el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Digamos, si fuera el gobierno municipal, es el que dicta, son los que tienen que elaborar el reglamento específico del sistema de organización administrativa. ¿Lo ve? Sistema de presupuesto. Antes de comenzar, diremos que de acuerdo a lo que establece el artículo 8 de la ley 1178, el sistema de presupuesto preverá en función de las prioridades de la política gubernamental, dice, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la programación de operaciones y de la organización administrativa adoptada. ¿Qué es el sistema de presupuesto? El sistema de presupuesto es un sistema de un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones normativas, procesos e instrumentos técnicos que tienen por objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de los presupuestos públicos según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico para el logro de los objetivos y metas del sector público. Subsistemas del sistema de presupuesto. El sistema de presupuesto tiene tres subsistemas: el de formulación presupuestaria, el de ejecución presupuestaria y el de seguimiento y evaluación presupuestaria. En la formulación presupuestaria establece la estimación de presupuesto de recursos. Para cada entidad y órgano público debe estimar el total de recursos a disponer para cada gestión fiscal. Asimismo, la definición de la estructura programática según el POA y el Plan Estratégico Institucional, que deberán responder a su vez a los planes del Plan del Sistema de Planificación Integral del Estado, considerando además el ámbito de sus competencias institucionales establecidas en la norma legal de creación. Por último, la programación del presupuesto de gasto, que deberá efectuarse según los programas y proyectos establecidos en el marco de planes establecidos en el Sistema de Planificación Integral del Estado, el Plan Estratégico Institucional y el Programa de Operación Anual de las entidades, contemplando todas las obligaciones que se estime devengar en la gestión fiscal para la contratación de personal, compra de bienes y servicios, realización de gastos de inversión y otros gastos inherentes al desarrollo de las actividades previstas en la programación de operaciones. El subsistema de ejecución de presupuesto comprende los procesos de captación de recursos, realización de desembolsos o pagos y de ajuste del presupuesto aprobado. Cada entidad deberá elaborar y emitir en forma periódica reportes de la ejecución financiera del presupuesto, considerando la relación de la ejecución física prevista en el POA y el seguimiento y evaluación presupuestaria. Ahí tenemos justamente, hablamos de lo que cada entidad deberá efectuar la evaluación periódica de la ejecución de su presupuesto de recursos y gastos, vinculando esta evaluación con el cumplimiento gradual y total de las acciones de corto plazo previstas tanto en lo que es
es el sistema de aprobación de operaciones como que esté concordante con lo que es plan estratégico institucional. ¿A qué preceptos se sujeta el sistema de presupuesto? Las entidades que cuenten con recursos tributarios, aporte al seguro social, regalías y transferencias del TGN sujetarán sus gastos a la disponibilidad de sus recursos, condiciones de financiamiento y límites presupuestarios. Las entidades con autonomía de gestión cuyos ingresos provengan de la venta de bienes o prestación de servicios financiarán con tales ingresos sus costos de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda. 3. Los presupuestos de gasto del Banco Central de Bolivia y entidades de intermediación financiera son indicativos de sus operaciones de funcionamiento y de inversión. Aquí hay una parte muy importante que tomar en cuenta. Cuando hablamos de los preceptos que sujeta el sistema de inversión, no se debe transferir gastos de inversión a funcionamiento. Podemos llevar de funcionamiento a inversión, pero no de inversión a funcionamiento, porque ahí estamos hablando de malversación de fondos. Etapas del proceso presupuestario. Tenemos primero la formulación del presupuesto, es el proyecto de presupuesto, la discusión de aprobación, la formulación del presupuesto que viene a ser, que hacen las entidades públicas, después que se lo manda ya se lo consolida el gobierno central, después la discusión de aprobación a través de la ley financiera por parte del Poder Legislativo y la ejecución por parte del, del poder Ejecutivo a través a través de las entidades públicas, la producción de bienes y servicios y el control y evaluación, la medición de los resultados. O sea, para ver cuánto hemos programado, cuánto que hemos ejecutado de cada uno, para ver, o sea, cuánto ha sido el grado de tanto en la parte de los ingresos y en los gastos de lo que hemos programado, hemos ejecutado. ¿Cómo se implanta el sistema de presupuesto? El sistema de presupuesto es el órgano rector, es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el que emite las normas básicas, y las entidades públicas son los que elaboran sus reglamentos específicos. Antes de terminar, quiero dejarle un mensaje. Seguir cuando crees que no puedes más es lo que te hace diferente a los demás. Entonces, jóvenes, los invito a que siempre den todo lo mejor de sí. No se olviden que siempre para conseguir cosas buenas, siempre hay muchas dificultades, hay muchas piedras en el camino, pero ustedes tienen que ser, o sea, gente que siempre meterle adelante, siempre ser una persona emprendedora, actitud positiva, y eso tiene que hacerlo diferente a ustedes de los demás para así alcanzar los mayores éxitos. No se olviden que las cosas buenas no vienen así de fácil, vienen sumados de mucho sacrificio. Los sacrificios, las caídas, levantarse, caerse, levantarse, son lo que llevan al éxito y son las cosas que hace con la perseverancia y el nunca darse por vencido es que lo que lleva al éxito, jóvenes. Y gracias por su tiempo, le agradezco por su tiempo, muchas gracias.